Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Hispaniola. Hoy voy a hablar con brevedad, como siempre, sobre el tema de las pruebas iniciales, ya que estamos a inicios del curso. Entonces, primera idea, ¿hay que hacer pruebas iniciales? La respuesta es sí. Es conveniente si no conocemos a los alumnos a los que nos vamos a enfrentar, porque nos van a proporcionar una información muy útil. ¿Qué tipo de prueba nos interesa? Pues una prueba que sea significativa y que a la vez no sea muy larga. ¿Cuánto debe durar? Pues yo hago las pruebas iniciales para que duren una sesión. Luego entonces yo haría la primera sesión del curso, sería la explicación de las normas que va a haber, la discusión con los alumnos de esas normas, es decir, toda la conversación que pueda surgir en torno a ellas, y luego en la segunda sesión hacer la prueba inicial. Bien, primera idea que hay que decirles a los alumnos, que la prueba inicial no va a tener repercusión en la calificación, ¿vale? Y después, pues, ¿cómo diseñar esa prueba? Tenemos que intentar que esa prueba nos muestre cuál es su situación de cada uno en las destrezas básicas, más la literatura, más el conocimiento de la lengua. Bien, lógicamente habrá que adaptarla al nivel del curso del que estemos hablando. Esto quiere decir que, sobre todo los aspectos de gramática y de historia de la literatura, tendremos que mirar el currículo, dominarlo y saber qué es lo que deberían saber esos alumnos según el curso en el que estén. Bien, comencemos por las 4 destrezas. Bueno, en lo que se refiere a las 4 destrezas, a nosotros tenemos que tener claro que hay una de ellas que no se puede ver en la prueba inicial y es la expresión oral. Por tanto, puede haber comprensión oral, expresión escrita y comprensión escrita. Nos interesaría, por tanto, poner un breve texto que ellos puedan comprender. Aquí podemos realizar una serie de preguntas que impliquen su comprensión. Podemos poner una audición, que vean un fragmento de un vídeo corto, vamos a poner unos 5 minutos, donde también les podemos decir que lo resuman o que contesten una serie de preguntas en relación con ese vídeo, y así vemos la comprensión oral. Y en lo que se refiere a la expresión escrita, pues yo les preguntaría, en función del nivel, podemos sacar informaciones acerca también de su nivel de lectura. Por ejemplo, cuáles son su libro favorito, que lo resuman, cuál es su película favorita, que la resuman, o que cuenten lo que han vivido durante las vacaciones. Les tenemos que poner un mínimo de palabras, que sean unas 250, de tal manera que nosotros ahí podamos ver cómo se expresan y podemos ver también la ortografía, podemos ver el tipo de oraciones que emplean, etc. Sacaremos de ahí bastante información. Vale. Luego, en lo que se refiere al conocimiento de la lengua, yo recomiendo pocas preguntas. En general, yo para este tipo de pruebas recomiendo pocas preguntas que nos permitan luego corregir bien, o sea, corregir en profundidad. Y a la vez no nos saturen de correcciones, ¿de acuerdo? Yo he visto muchas pruebas iniciales que tienen a lo mejor 20 o 30 preguntas. Yo no aconsejo eso. Para saber más o menos cuál es el nivel de una clase, por ejemplo, vamos a poner de tercero de la ESO, basta con poner un análisis morfosintáctico y con eso vamos a saber el alumno cómo está, ¿de acuerdo? Otras cosas que podemos preguntar son definiciones, ¿vale? Que definen qué es un complemento directo, que definan lo que es un dialecto, es decir, poner una serie de definiciones, salpicar con una serie de definiciones que nosotros veamos el nivel que el alumno tiene. También se puede hacer de tipo test, pero ahí corremos el riesgo de que se soplen las respuestas. La A, la B, eso puede alterar. La definición es mucho más difícil que se puedan copiar unos a otros. Entonces, en lo que se refiere a la gramática, yo lo plantearía, como digo, haciendo algún ejercicio de tipo morfosintáctico o preguntando definiciones preguntando definiciones, y en lo que se refiere a la literatura, pues también preguntas que sean muy fáciles de corregir. Lo importante es que la corrección sea fácil. De hecho, cualquier ejercicio, en mi opinión, tiene que tener una corrección, es decir, hay muchos compañeros que lo que hacen es que ponen muchísimos ejercicios, se llevan muchísimo trabajo a casa y luego no da tiempo a corregir con los alumnos en la clase. Yo no soy partidario de esto. Yo creo que lo que hay que hacer es todos los ejercicios, corregirlos en la clase con ellos, ¿vale? De tal forma que yo mando muy pocos ejercicios, mando los ejercicios suficientes, pero todos los ejercicios se dedica el mismo tiempo que se ha tardado en hacer, hay que dedicarlo a la corrección, ¿vale? Es decir, que es conveniente desde el inicio
acostumbrarles a ejercicios cortos, pero que nos den mucha información, que sean muy significativos y que luego se corrijan con ellos. Porque en la tercera sesión yo lo que haría sería la corrección en grupo de esta prueba inicial. Si las correcciones son definiciones o elementos morfosintácticos, los mismos alumnos pueden corregirla, reservándonos nosotros la corrección de lo que es el ejercicio de expresión escrita y de comprensión escrita. ¿De acuerdo? Entonces, a la siguiente sesión lo que hacemos es que repartimos los ejercicios a otros alumnos y cada uno corrige a un compañero, permitiendo nosotros que nos hagan preguntas. Fulanito ha puesto no sé qué, ¿qué le pongo? Pues un bien, un mal, tal cual. Y gracias a eso nosotros hacemos participar a la clase y hacemos que se involucren en el contenido, en la respuesta de las cuestiones que aparecían, de tal manera que damos una clase en realidad sobre esto. Yo en ocasiones he tardado más de un día en corregir la prueba inicial, no pasa nada. Corregir con ellos en clase presentes es una buena estrategia, es una buena actividad para que los alumnos mejoren su nivel. Y nada más, ¿qué añadiría yo? Pues que también podemos aprovechar esta prueba inicial para incluir algunas preguntas sobre sus gustos, sobre sus aficiones, que nos permitan luego a nosotros seleccionar textos que sean de su interés, ¿de acuerdo? Seleccionar y crear textos de su interés y actividades que les puedan interesar más. Entonces yo algunas preguntas que nos puedan resultar útiles, qué música les gusta, qué hacen más con el ordenador, cuáles son sus aplicaciones favoritas, cuáles son sus juegos de ordenador favoritos, cuáles son sus libros favoritos, todo lo que tiene que ver con sus intereses, de qué equipo son, por ejemplo, si son chicos, si les gusta el fútbol, cuáles son sus gustos, nos puede servir para luego organizar mejor nuestras clases. Y nada más, esto es lo que haría yo, como digo, de prueba inicial, como digo, muy sencilla, sintetizando. Una audición con varias preguntas, un ejercicio escrito de 250 palabras, un ejercicio de comprensión escrita y luego preguntas que sean definiciones o preguntas sencillas y que sean muy significativas, que sean elementos que nos permitan detectar claramente si el alumno sabe o no sabe. Pues, por ejemplo, ¿qué es una metáfora? Encuentra una metáfora en este texto, por ejemplo, y explícala. Es decir, eso van a ser preguntas muy sencillas de contestar y que veamos si el alumno domina el tema o no. Y nada más, este es hasta el siguiente vídeo y si tiene alguien alguna duda, pues estoy a vuestra disposición para contestarlas. Saludos.